¿Qué tal? Viernes 12 de abril del 2024. Y un día de una semana plagada de informaciones, de contradicciones, de papelones, de absurdos, de, de situaciones que en algún caso hasta nos llena de vergüenza. Ayer se publicó los considerandos del fallo de casación respecto al delito de encubrimiento por la causa AMIA, ya lleva 30 años, un poco más, contra el juez Galeano, contra Telegín, los dos primeros fiscales de la causa y algún personaje más. Anzorregui, Hugo Anzorregui. De hecho, casación les bajó un poco la pena, le habían pedido 6 años, a Galeano le bajaron a 4, 4 a Anzorregui le bajaron a 2. Pero lo importante del fallo, que son 1000 y un cachito de fojas, son los considerandos, son la parte resolutiva y algunos párrafos. Porque los fallos tienen espacios técnicos que dice de dónde vengo, cómo llegamos a casación, por qué opina casación, cuál fue el fallo de cámara, etcétera, etcétera. Es todo un recorrido técnico que hace antes de emitirse un fallo y luego va al carozo de la situación. Y el carozo de la situación es que si hubo un encubrimiento, hubo un delito precedente. El delito precedente fue el atentado a la AMIA, y el atentado de la AMIA lo hizo Hezbollah como brazo armado de Irán. Y hoy lo estamos observando en la guerra que hay en Medio Oriente de manera clara y abierta. Es decir, es más, se editorializa en los grandes medios, por eso digo, la Argentina tiene medios municipales que trata temas municipales. No estamos en el mundo porque a la Argentina, me parece, no le interesa el mundo. Y el mundo es importante porque se toman decisiones, y se toman decisiones al margen de las opiniones de la Argentina, tengo que decirles, porque en ninguno de los medios de Francia o de Italia o de España que uno accede, se habla de nosotros, salvo cuando hay un papelón, sí se habla bastante, o cuando se habla de fútbol. Si no, de Argentina no se habla. Lo concreto es que este fallo de casación es por el delito de encubrimiento. La causa AMIA sigue en un juzgado que no tiene juez porque el Consejo de Magistratura todavía no designó un juez. Esto para poner las cosas en contexto. Es decir, ¿qué se juzgó? El encubrimiento. Es importante, fundamental. Hoy publiqué una nota que escribí en el año 2017, porque en un mundo donde los que comunican pierden la memoria a las 24 horas, yo reivindico a aquellos que tienen por lo menos 7 años de coherencia. Creo que tengo algo más, pero publiqué en el blog y publiqué en Twitter, fijé en el Twitter por unos días, lo que escribí en el año 2017 respecto a la causa AMIA. Que sí, que quedó en claro que Irán usa la guerrilla de Hezbollah o de Hamas para desarrollar sus políticas de agresión en el mundo entero. Financia, arma, entrena, pero no participa directamente. Es decir, vos no podés tener un agravio directo con Irán, o sí. Ahora, la entrevista entre el
difunto Jacobo Timerman y el canciller, que fue en Alepo, Siria, sí involucró a Irán. Famoso memorándum de entendimiento que Cristina Kirchner va tarde o temprano, más allá de las sonrisitas de ella y de Milei, va a tener que explicar. Ahora, no se enojen, pero la respuesta de esta administración, que fue publicar en la página de la Casa de Gobierno los considerandos del fallo, no me explican a mí qué tiene que ver eso con postularlo al hijo. Porque hay distintas maneras de encubrir un delito. Lo que Casación dijo ayer, que el juez Galeano, los dos primeros fiscales, habían desviado la causa a sabiendas hacia la pista siria, por decir una cosa. Casualmente lo mismo que decía Cristina y todos los cristinistas y los amigos de Néstor y qué sé yo. Había que desviar, porque esto arrancó con Menem. Y lo que se decía en los organismos internacionales en aquel momento fue que ¿por qué eligieron a Argentina? ¿Por qué el atentado a la embajada y luego el atentado a la AMIA? Porque simplemente Menem no había devuelto el favor que le hicieron. Entonces la pregunta es, ¿qué favor le hicieron a Menem? Y como siguió sin devolver el favor que le hicieron, el hijo se murió. Y la única persona que decía a mi hijo lo asesinaron fue la madre. El padre se cayó la boca. Yo vengo a hacer la memoria histórica de este país, me parece, ¿no? Porque todo el mundo se hace el tonto. Porque lo que yo sé lo sabe todo. Bueno, cualquier persona informada lo sabe. Pero bueno, no voy a discutir eso. Ese es el aspecto internacional de las relaciones argentinas. Eso y unas fotos con Elliot Moss, como si eso fuera importante. Y las inversiones, que siempre inventamos inversiones. No podemos con las propias, pero va a venir acá a hacer autos eléctricos cuando ya están reemplazando las baterías de litio para automóviles por hidrógeno. Es decir, estamos con la tecnología un poco atrasada. El litio va a seguir funcionando, va a seguir sirviendo para múltiples aplicaciones, pero no para las automotrices. En 4 o 5 años los autos van a ser a hidrógeno. Podés comprarte un auto. ¿Cómo? En el caso de que puedas comprar. Claro, como bien dice Ana, en el caso de que se pueda uno comprar un automóvil en la situación que estamos, es un camino difícil. No creo que yo lo vea, por ejemplo. Desde el momento que el auto sale al mercado hasta el momento de que la cantidad de automóviles que se producen con esa tecnología nos permita a los humanos comunes tener acceso a ese tipo de tecnología. Ahora vamos a la municipalidad de la República Argentina. Todo el mundo se pregunta más o menos lo mismo, ¿quién gobierna en la Argentina? Javier, Massa y el Grupo América, La Nación Más no, Karina Milei. Y ya no importa que ataquen a la oposición, que vendría a ser yo y otros tantos, porque se están matando entre ellos. Yo no voy a explicar lo obvio, pero el poder legislativo es un poder independiente del Estado, porque lo dice un documento que se llama Constitución Nacional. Es decir, es tan independiente que se fija su propio presupuesto. Vota su propio presupuesto.
la única comisión que tiene reglamento propio, porque es la única comisión que está, la Comisión de Diputados y en el Senado, que figura en la Constitución, es la Comisión de Juicio Político. ¿Por qué? Porque el Instituto del Juicio Político figura en la Constitución. ¿Y a quién se le aplica el juicio político? Al presidente, al vicepresidente, ministros y miembros de la Corte. Es una comisión extremadamente importante. Hasta el año pasado, 2 jueces, no sé si sigue la intención, pero 2 jueces de la Corte estaban siendo investigados por la Comisión de Juicio Político, encabezada por el menemismo, perdón, por el kirchnerismo, bueno, es lo mismo, por el kirchnerismo, con la intención de echarlos, Rosenkrantz y Maqueda. Muy bien. Esto no prosperó. Nunca hubiera prosperado porque no van a llegar, nunca hubieran llegado 2/3. Lo mismo que le va a pasar al hijo. Pero esa comisión, por tradición, le correspondería, y empiezo a hablar en potencial, le correspondería al gobierno, al Estado, es decir, mejor dicho, al oficialismo. Como el presidente por tempore, es decir, la persona que reemplaza a la vicepresidenta debe ser del oficialismo, para que no le pase lo mismo que le pasó a De la Rúa si por alguna causal uno de los 2 de la fórmula abandona el barco. Por lo tanto, una comisión que tiene sus propias autoridades, que tiene su propio reglamento, se debe al reglamento que ellos mismos se han construido, han creado, porque tienen esa facultad. Y en el mérito de la facultad que tiene la comisión, con quórum suficiente y con 19 votos a favor, fue electa Marcela Pagano. Esto es inevitable, indiscutible. Esto es lo que ocurrió, esto es lo legal, esto es lo que tiene validez. Todo lo demás es una opereta ya lastimosa. A mí me parece que a fin de año, cuando se ratifican las autoridades, bajo ningún punto de vista el señor Menem puede volver a ser presidente de la Cámara. Y eso es un resorte de la Cámara. La Cámara se fija sus propias autoridades. Busquen otro de La Libertad Avanza. No puede ser presidente de la Cámara de Diputados de la Nación un empleado de la Secretaría General de la Presidencia. No puede serlo, no debe serlo, constitucionalmente es un agravio. ¿Pero a quién agravian? Ustedes y a mí. Básicamente se agravian ellos mismos, pero agravian a la sociedad. Por lo tanto, fue una comedia de enredos, una comedia lamentable, que produjo que lo echaran al presidente del bloque de La Libertad Avanza, porque se juntaron, votaron todos en contra y lo echaron. Y este hombre, independientemente de que sea una buena persona, una mala persona, me importa un bledo, se fue del bloque con al menos 2 diputados más y armaron el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo. Yo recuerdo que muchos tuiteros preguntan, ¿qué es el MID? El MID es un partido político muy viejo, es decir, viejo, no es como el radicalismo, pero surge del radicalismo, surge de una división entre el frondicismo y el partido intransigente, las 2 alas que era el progresismo frondicista, se dividió en uno que era de centro derecha, que era el grupo de Rogelio Frigerio, no el actual, el abuelo de Rogelio Frigerio, y Oscar Allende. Oscar Allende venía a representar la izquierda de ese movimiento y creó el partido intransigente.
Bien. El MIT tiene una gobernación, que es la gobernación de Entre Ríos, y es parte de Juntos por el Cambio. Pero fue uno de los primeros partidos políticos que en la órbita de la capital, donde tenía su reconocimiento político, se incorporó a la alianza con el PRO. Es decir, los que se incorporaron después fueron el ARI y la Unión Cívica Radical. Pero el MIT ya estaba dentro. Es decir, cuando nosotros llegamos en 2015, Rogelio sabía dónde estaban las tazas en la cocina. Ya era parte del PRO. Hay que preguntarse cómo reacciona Rogelio Frigerio que a alguien de él lo hayan echado de manera tan poco elegante. Producto de que a la señora Karina Milei parece que no le cae bien la señora Pagano. Es un problema de peluquería. Y la señora Pagano iba mostrando a quien quería escucharla, porque encima es periodista, tiene algún oficio, mostraba el tweet, el WhatsApp, de su comunicación directa con Milei. Entonces, hoy rompe el silencio, por supuesto por Twitter, y dice, yo voy a esperar, yo soy la presidenta de la comisión y la única manera de que nombren a otra es que yo renuncie. Y la única persona que me puede pedir la renuncia a mí es el presidente. Es decir, le bajó el precio a Karina Milei de manera grotesca. Resultado, Javier va a tener que elegir entre su hermana, que es la que lo saca de los ataques de nervios, según lo que dice el periodismo informado, y le pone la pastilla en la boca, o Marcela Pagano. Es decir, lo que tiene que hacer Javier es decidir si el que gobierna es él o gobierna es la hermana. Esto va a ser el análisis cuando él regrese y tome una decisión. Seguramente no va a dejar colgada a la hermana de un pincel. Y han puesto las cosas a tal punto, en tal nivel de tensión, que no hay vuelta atrás. En política, vos siempre tenés que dejar puentes. Nunca tenés que hablar en primera persona. Tenés que hablar en hubiera, podría, habría, tal vez, quizás, a lo mejor, no sé, vamos a ver. Pretérito imperfecto. Claro, un pretérito. En lo posible imperfecto, como bien acota. Entonces, seguramente, Javier, que va a sostener a su hermana, le va a pedir a Marcela Pagano renunciar. Así podemos salir de este papelón, que se vuelva a conformar la comisión. Y repito, el kirchnerismo estaba un voto. Y el kirchnerismo le puede generar un disgusto a la comisión, porque no está escrito en ninguna parte que la comisión de juicio político la encabece un oficialista. Es una costumbre. Es decir, no hay una obligación reglamentaria. La obligación reglamentaria tiene que ser diputado miembro de la comisión, es decir, propuesto por su bloque, para que integre la comisión, como un montón, como fue Moró y tantos otros, y de ese grupo, que es la Comisión de Juicio Político, elige sus propias autoridades. Y si el kirchnerismo tiene más votos, el presidente lo pone al kirchnerismo. Cosa que después de este papelón no sé si puede llegar a ocurrir. O por ahí alguien del radicalismo o alguien del PRO. Así de sencillo. Es decir, este escandalete entre señoras generó que un rompimiento del bloque oficialista a 120 días de asumir, que se arme un nuevo bloque, que es el bloque del MIT, que le sacó 3 diputados allá una mayoría muy mermada, muy chiquita, muy intrascendente. Y ojo, que esto puede tener
un rebote en otras comisiones. Mira, flaco, ya no sos la que... Yo al MID le tengo que dar algo en otra comisión. No puede haber un bloque sin representación. Y en eso el presidente del bloque del MID, que era presidente del bloque de La Libertad Avanza, se ha portado con bastante elegancia, porque ha dicho, no importa, voy a interactuar, vamos a trabajar en interbloque, si La Libertad Avanza acepta, dijo él. Es decir, abrió un paréntesis. Entonces acá se da un fenómeno, antes de seguir, muy particular, que en política rara vez se ve. Cuando vos en política sos débil, de origen, o no sos todo lo fuerte que necesitas ser, o no tenés un altísimo nivel de soberbia, porque yo he conocido todas estas circunstancias. He visto un tipo como Alfonsín que ganó con el 52% y que tenía mayoría, menos en el Senado, tenía mayoría en diputados. Sin embargo, Pugliese repartió comisiones a todo el mundo en función de su propia proporcionalidad. Nadie se quedó sin la presidencia de alguna comisión. Porque eso es aceptar la representación popular, la mayoritaria, la del medio y la minoritaria, porque representan el pensamiento de los ciudadanos y no todos. 56% sacó, bueno, 30% sacó Milei y el resto se lo prestó el PRO. Bueno, hay un 70% que no está representado. Poner que la gente del PRO sí se siente representado. Bueno, hay un 44% de argentinos que no están representados en el Congreso con este criterio. No es poco, no es un número chico, porque de esos 56, 6 no te votan y votan a los otros, perdiste 12 puntos. Un papelón digno de un paso de comedia, digno de Woody Allen, digo esto. Realmente absurdo. Pelea de mujeres, discúlpenme el término, es una pelea de peluquería. Porque no es que no tuvieron tiempo, tuvieron 72 horas, tuvieron todo un fin de semana para resolver esta cuestión. Ya la semana pasada se sabía que se iba el miércoles a reunirse a la Comisión de Juicio Político, que es una comisión importante y todo el mundo estamos atentos a ella, y que el oficialismo le iba a proponer a Marcela Pagano, cosa que generó en los círculos internos de la política una sonrisa. Ahora es una carcajada. Pasamos de la sonrisa a la carcajada. Se autoflagelan. Un grupo político que se quiere convertir en partido político, en vez de sumar, resta. En vez de armar, rompe. Expulsa. Pelea que se está observando en los medios de comunicación también de forma bastante patética. Bueno. Mala onda con Majul, porque Majul vende que él tiene llegada directa a los 200 millones de amigos que le puso Majul, que le puso Milei. Es decir, que tiene llegada. Y no solo dicen, no solo que ejerce como difusor, como propagandista. A mí me gustó mucho que el otro día Novarecio use un término que yo uso tradicionalmente, porque es un término tradicional del periodismo. Informar, criticar es periodismo, alabar es publicidad. El periodista no está para alabar, está para criticar, está para mostrar
lo que otro quiere ocultar, está para decir lo que otro quiere callar. Esa es la función del periodismo. Si yo me paso todo el día hablando bien de alguien, yo no estoy haciendo periodismo, estoy haciendo publicidad. Y soy un señor de YouTube que tiene un canal. Muy bien. Hay una gran preocupación, porque aparte hay una gran confusión. Hoy yo no discuto más con nadie en Twitter, pero hoy alguien quería explicarme a mí, digo con toda humildad, cómo funciona la Cámara de Diputados de la Nación. Y yo digo, le contesté, digo, yo no pongo nada en Twitter, pero si tiene curiosidad, vaya a Google y fíjese con quién está discutiendo, o a LinkedIn. La obligación constitucional del poder, diputados, poder ejecutivo y el poder judicial, es informar los actos, porque la Constitución habla de actos de gobierno. La obligación de informar los actos de gobierno. El medio con el cual vos informás tiene que ver con la época, la tecnología, el acceso, en fin. Muy bien. Adorne nos castiga todos los días diciendo obviedades en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno. Los jueces se comunican a través de sus fallos, pero no solo eso, sino a través del Centro de Información Judicial, que es un medio electrónico de la Suprema Corte de Justicia, donde te informa la actividad no solo de los juzgados, las cámaras, etcétera, etcétera, sino las situaciones académicas, las reuniones de carácter protocolar que los miembros de la Corte, básicamente Lorenzetti, que fue el que armó Centro de Información Judicial y trabaja para él, realizan, es decir, cumplen con la manda constitucional de informarle a la sociedad que le interesa ser informada cuál es la actividad del Poder Judicial. Ahora, el Poder Legislativo, ¿cómo informa? Puede informar a través de las comisiones, a través de la sala de prensa de la casa, como decíamos nosotros, es decir, diputados o senadores, o aprovechar la tecnología y tener un canal de YouTube. Entonces, ese canal de YouTube es del organismo, es de la institución, no es de un partido político. Entonces, vos no podés censurar a un periodista, no podés censurar la información, no podés sacar a la señora Serra, que es una prestigiosísima cronista parlamentaria de 30 años en el Parlamento, y decirle por la cucaracha, no, del juicio político, de la Comisión del Juicio Político no se habla. Y encima te mandó al frente, porque se cayó la boca y dijo, me acaban de decir que no puedo hablar de este tema. Y no es un canal que responda a un grupo empresario, es un canal que responde a un poder del Estado. Por lo tanto, es gravísimo lo que ocurrió con el canal de la Cámara de Diputados de la Nación, que repito, no es de la Libertad Avanza, es de la Cámara de Diputados, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Es el medio electrónico que utiliza la Cámara para comunicarle a la sociedad sus cosas. Es más, para transmitir en directo reuniones de comisiones, reuniones de labor parlamentaria no, porque son reuniones chicas, pero las reuniones de comisiones, las reuniones en los salones, cuando se invita a algún especialista, horas antes se habían juntado 200 constitucionalistas de la Argentina, de las más variadas razas y especies, ¿no es cierto?, donde todos coincidieron que el decreto de necesidad de urgencia número 70 es no solo inconstitucional, sino nulo de nulidad absoluta. Esa transmisión, que hubiera sido muy interesante para que la gente supiera, fue censurada por el señor Menem. No se transmitió.
Entonces, estamos enfrente de, de un gobierno que no solo no informa, sino no deja que la gente sea informada. Y esto ya se está notando y pasaron 120 días. Y ya lo está notando la gente de La Nación, que dice, hay vida después de esta gente. Majul se puede ir retirando porque ya aburre. Pero hay otros que son nuevos que te dicen, o más o menos dicen, yo tengo vida, no voy a inmolarme en este disparate. Hoy escuché por YouTube una editorial de Marcelo Longobardi que nadie va a decir que es un tipo de centro izquierda o un miembro del Partido Comunista, que fue extremadamente duro. Por favor, Anuka, que fue extremadamente duro. ¿Con qué? Con la poca transparencia informativa que tiene el Estado. Es decir, con los impedimentos para el ejercicio profesional que tienen los periodistas. Esto es muy grave. Esto es realmente grave. Pero es como que no nos importa. Está bien. Si no les importa que se corte la transmisión, no tener acceso, es como en el Senado. En el Senado se tiene acceso en el Senado Villarroel, como digo una cosa digo otra, no interviene en esto. Uno vio en directo cómo el Senado le volteó el NU al Estado Nacional, al Gobierno Nacional. Vimos la votación, vimos el debate, vimos los discursos, vimos todo. ¿Por qué no podemos ver lo que pasa en la Comisión de Juicio Político y la cortaron? Y no me vengan con problemas técnicos. Los problemas técnicos los puedo tener yo, que soy un humilde tipo, estoy a 1200 metros de altura, a 2000 kilómetros de la capital federal y me alimento con un coaxil, con un cable de fibra óptica. Pero la Cámara de Diputados de la Nación no debe tener problemas de conectividad, ¿o sí? Yo lo que les pido a todos, sin que nos enojemos, es que reflexionemos sobre estas cosas. Salieron un grupo de consultoras, entre comillas, a decir que la inflación de marzo iba a ser de un dígito. 12,8 dice el INDEX, 14,9 dicen dos estudios muy serios. Esto yo ya lo anuncié, lo comenté antes de ayer cuando dije que De Pablo estaba bastante molesto. Muy molesto. Y me parece que es cierto lo que dicen algunos periodistas por ahí, que Milei opina en función de lo que lee en Twitter. Si su fuente de información es Twitter, está perdido. A ver, Fernández Díaz, que un día me bloqueó, desconozco por qué, porque yo con él no tenía comunicación, lo seguía porque me interesaban las cosas que él dice. Fernández Díaz es un tipo que lo podemos calificar como un pavo real. Sí, tiene buena información sin duda. Ahora, es como era Manuel Mujica Lainez, que tenía así una necesidad cuando él escribía de demostrar que era un tipo culto. Entonces te hablaba se iba que nombraba los clásicos. No como yo, que yo por ahí se me escapa uno. No. Le dedicaba, lean El viaje de los 7 demonios de Manuel Mujica Lainez. Es una demostración de su propia cultura. Más allá de comentar el paraíso perdido de Milton. Bueno, Fernández Díaz tiene ese estilo, como lo tiene Fontevecchia, de tratar de demostrar permanentemente que leyó. Son estilos, pero las críticas de Fernández Díaz son críticas muy intelectuales, muy elegantes, no es un destituyente. Vos no le podés poner nombre y apellido a un defecto tan serio como es
ser un destituyente, alguien que va contra las instituciones de la República, porque estamos en un país de fanáticos. Ustedes no tienen una menor idea de las cosas que me dicen a mí por privado. Después me bloquean. Es decir, me empiezan a seguir para poder tener una comunicación conmigo, como yo sigo a todo el mundo. Si tiene la gentileza de seguirme, yo lo sigo, me da cosa. Yo ahora empecé a borrar gente. Tipo que me falta el respeto, chao, se fue. No lo bloqueo, lo dejo de seguir. Ahora, si se pasa de raya, lo bloqueo. No, ustedes no se dan una idea de las cosas que me dicen. Entonces, llamarlo destituyente a Fernández Díaz. Pablo Dugan, que es un personaje bastante patético, bastante siniestro, le inicia una acción judicial al presidente porque el presidente lo acusa a Pablo Dugan de intentar matar al padre. Es una cosa que estamos enfrente de una situación muy compleja, realmente muy compleja. Yo quería dejar esta reflexión. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? 4 años más. Entonces, o nos adaptamos a esta situación o tenemos la franqueza de reconocerla. Yo con esto termino. Esto lo he dicho 5 millones de veces, a ver si nos entendemos. Vos podés equivocarte al votar, no tenés que apropiarte del voto. El voto es una circunstancia, es un momento. Como en esta elección nunca ha sido más clara la situación. Te voté a vos porque no iba a votar nunca al otro. La legitimidad de Javier es del 30%, todo lo demás está prestado. Y se nota porque la gente ya empieza a quejarse, la gente de los sectores medios altos, porque, a ver, no solo las tarifas, es una anécdota, no podés pagar 1.200 pesos de gas. No te quejes, flaco. Como le dije alguna vez a un amigo mío, no le regales un BMW a tu amante, pagá el gas. Por ejemplo. Es decir, yo tengo autoridad para decir estas cosas. Pero si estás en el medio de un tratamiento, no puede ser que te saquen, que atrasás un mes y te interrumpen el tratamiento. Estamos hablando de tratamientos oncológicos, de obras sociales prepagas que cobraron durante 25 años sin darte ningún servicio. Tendrían que hacer como hacen en Francia, las prepagas de Francia te acumulan lo que vos vas pagando en una cuenta. Y un porcentaje importante de eso que vos pagás todos los meses como un seguro, funciona en el momento que lo necesitas. No es que te suben el precio. Un señor de 70 años en Francia, por ley, paga lo mismo que un pibe de 25. Lo que pasa es que el pibe de 25, que por ahí no requiere una atención como un señor de 70, va acumulando fondos pero las prepagas en Francia se dedican a la sanidad, no compran canales de televisión para después quebrar. No piden subsidios al gobierno anterior para después quebrar. Milei es la consecuencia de 40 años de corrupción. No es que viene a evitar, a parar la corrupción, porque si no, pónganse a leer los tweets del señor Caputo, que le echa la culpa, va a salir a defender a la clase media de las cosas que él hace. El decreto, el DNU 70 que desreguló las obras sociales y las prepagas, ¿quién lo hizo? Banzas. El gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Raúl Alfonsín en los 70, en los 80, nosotros hicimos el PMO en pleno gobierno menemista, el plan médico obligatorio, el mínimo que las obras sociales y las prepagas tenían que realizar, le agremetimos todas las enfermedades preexistentes.
Nos vemos en un vivo el domingo. Acá sigue lloviznando, frío, feo. Quería charlar estas cosas con ustedes y decirles por lo que uno observa, cada día el enojo va creciendo. Y los enojos también hay que saber administrarlos. Vos podés estar enojado, que no podés estar es histérico. Te mando un beso a todos, un cariño, un abrazo y nos vemos el domingo. Gracias.